Es un placer seguir aquí, viendo que estamos consolidados, que parecemos ya una serie televisiva muy consolidada, y esperamos seguir mucho tiempo más aquí en la Fábrica de Hielo, que siempre nos acoge con mucho cariño. Estamos aquí de nuevo 5 entidades públicas de investigación representando la divulgación científica. Y nos va a explicar nuestro compañero Isidoro qué entidades son. Bueno, pues las entidades, como dice Mila, son Fisabio, es una fundación de investigación sanitaria, que fue la que empezó todo, Incliva, también representada aquí por Alexandra, y luego están 2 universidades públicas valencianas, la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, y yo que represento la delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Bueno, y os explicamos un poco la dinámica. Los investigadores tendrán 10 minutos para sus charlas. Avisaremos con una palmada a los 3 minutos, cuando falten 3 minutos para finalizar, y tras las charlas el público podréis hacer las preguntas que consideréis. Y bueno, sin más preámbulo, arrancamos ya. Arrancamos con Jon Orozco, que él es investigador de Fisabio y médico adjunto en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Dr. Peset. Y vamos a empezar muy fuerte, vamos a empezar hablando ya de radioactividad para empezar. Os dejamos con Jon Orozco. Sebas, ja està? Listo. Bona vesprada i moltes gràcies per la invitació. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar. Vale. Pues cuando nos hicieron la invitación en el servicio y en el grupo de investigación se nos planteó lo primero que tocaría explicar, que es la medicina nuclear. Y decidimos hacer un vídeo de divulgación sencillo haciendo un símil. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo poderoso y lo potente que puede llegar a ser un GPS? Nos guía por la ciudad, nos dice cuándo tenemos que girar. Además calcula el tiempo en que vamos a tardar a llegar y también nos puede ayudar a no caer en atascos para que lleguemos de forma más segura. Pues imagínate que necesitamos eso dentro del cuerpo. El cuerpo está compuesto por muchos órganos y muchas estructuras. Y a veces tenemos células que tenemos que atacar, usualmente cancerígenas, que son estos que nos están atacando. Y nosotros necesitamos detectarlos. Pues necesitamos un muy buen GPS para poder detectarlos. Y aquí es cuando viene el héroe, en este caso, que sería el radiofármaco. Este radiofármaco, imagínate que está compuesto por 2 partes. 2 superpartes. Una, que sería el Batmóvil, digámoslo así, que es esa parte que nos lleva y nos dirige hacia donde tenemos que ir. Pero por otra parte, tiene toda esa tecnología que tendría Iron Man y que es la fuerza con la cual vamos a poder ver lo que nadie más ve, que son moléculas radioactivas. Y estas moléculas radioactivas juntas a este coche que nos está llevando y que nos está dirigiendo, nos va a permitir poder localizar con exactitud este tipo de células malas que queremos encontrar. La medicina nuclear es esa especialidad de la medicina que trabaja con esto, con radiofármacos. ¿Para qué? Para 3 cosas. 1, diagnóstico de células tumorales y generación de imagen con diferentes tipos de tecnologías que nos van a permitir hacer un mapa de nuestro camino. 2, tratamiento. Esa energía la podemos utilizar para que esas células sean destruidas. Y 3, localizar. Podemos ser ese caballo de Troya que entra dentro de la célula y lanza una llamada y abre el camino para que mediante cirugía radioguiada podamos detectar esas lesiones dentro del cuerpo humano y localizarlas y ayudar a los cirujanos a extraerlas. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de la cirugía radioguiada. Y bueno, tras explicado con ese símil que espero que haya sido fácilmente entendible de qué es la medicina nuclear, lo que vamos a hablar es de las líneas de investigaciones que llevamos en nuestro grupo acerca de la cirugía radioguiada. ¿Qué sería la cirugía radioguiada? Sería como encontrar una aguja en un pajar y dentro del cuerpo por medio de isótopos radioactivos y en este caso de los radiofármacos, siempre intentando minimizar la agresividad de la cirugía, que tenemos pues, definición ya más científica en el cual hablamos de que es un campo de la medicina nuclear en el cual vamos a primero generar un mapa y posteriormente, mediante detectores en quirófano, detectar esa lesión y corroborar que es la lesión que necesitamos sacar. ¿Qué vamos a necesitar? Como ya hablamos, un radiofármaco
Pero además necesitamos otras tecnologías como los PET-TAC y SPECT-TAC para generar esa imagen multimodal o imagen o mapa para poder detectarlos. Pero además vamos a tener diferentes tipos de sondas o detectores en el quirófano para poder saber dónde están. Y además ya ha ido evolucionando la cosa aún más y ya vamos a tener gamma cámaras intraoperatorias y SPECT-TACs intraoperatorios para poder detectar esos fotones de radioactividad dentro del quirófano. Pero esto es una rama de la medicina nuclear que va a evolucionar con la cirugía. Ya National Geographic nos hablaba que en 1900 fue el dominio de la cirugía con la anatomía, luego en 1950 fue la cirugía 2.0 en la cual hablamos de la cirugía reconstructiva y de trasplantes, y luego la 3.0 que comenzó en el 2000 con la cirugía mínimamente invasiva que reducía traumas y complicaciones. Y hacía una predicción que la cirugía 4.0 iba a llegar en el 2050, que sería la telecirugía, la hands-free o la cirugía robótica. Pero se equivocó. ¿Por qué? Porque al principio, pues como así eran los quirófanos, posteriormente comenzó a entrar la tecnología, pero ya estamos hoy día en esto, en una cirugía de datos. Cuando entramos a un quirófano, entramos con múltiples datos y con múltiple tecnología. Ya no es como era antes, ya estamos en una cirugía de datos. Entonces, ¿cuál es nuestra función? La medicina nuclear y en especial los que hacemos cirugía radioguiada en esa evolución a la cirugía 4.0, que es la cirugía robótica y hands-free. Entonces ya hablaban compañeros a nivel europeo de la navegación intraoperatoria in vivo y cómo esto iba a transformar la forma en la cual veíamos la cirugía y más que todo en la parte de cáncer, ¿no? El tratamiento del cáncer. Y se comenzaron a realizar nuevas tecnologías, en este caso un SPECT portátil que realizaba una navegación intraoperatoria por medio de realidad virtual aumentada. Esta es el tipo de máquina que se llama un SPECT de Eclipse, en el cual se genera una imagen fotónica y además una imagen óptica, o sea, una imagen multimodal. Y además podemos navegar dentro del cuerpo. En nuestro centro hemos adquirido esa nueva tecnología y a partir de ahí comenzamos a hacer nuevas líneas de diagnóstico y tratamiento. Este es un caso de un paciente con un tumor neuroendocrino, fue nuestra primera publicación en el 2020, en el cual mediante un radiofármaco, este héroe, pudimos encontrar unas lesiones que estaban en el abdomen. El abdomen es un sitio donde es muy difícil entrar a buscar una lesión de pequeño tamaño. Entonces, por ese motivo fue que decidimos ir con ese mapa que ya teníamos y además con nuestras sondas. Ya teníamos nuestras sondas wireless, o sea, inalámbrica, rastrear, detectar esa lesión que tenía esos receptores de membrana que captaba ese radiofármaco y además comenzamos a valorar las piezas quirúrgicas ya directamente con esta nueva tecnología dándonos esta imagen. Encontramos la lesión tumoral, pero además nos daba una lesión que no habíamos visto hasta el momento. Entonces, esta lesión la marcamos y resultó que era una metástasis, que no hemos visto con otro tipo de tecnología. Solamente esta tecnología dentro del quirófano nos permitió ver una metástasis de 5 milímetros. Esto ya nos planteó, bueno, esto funciona, tenemos que seguir adelante. Listo. Uy, qué rápido. Detección y ahí ya pasamos, nuestro centro es centro de referencia en raquis, pasamos a los tumores sacros y en esto pues comenzamos a marcar esas lesiones para poder navegar en el quirófano. Esta es la forma en la cual navegamos, en la cual encontramos la lesión y posteriormente hacer ¿qué? Una valoración de bordes para poder tener esto, un tumor extraído completamente con bordes de seguridad. Y luego ¿a qué pasamos? Pasamos ya a evaluar piezas quirúrgicas directamente. Este es el estudio, uno de los estudios presentados en cáncer de mama, un protocolo en que hacíamos un estudio de la pieza quirúrgica y este es el vídeo, si me ayudas. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver cómo tiene dos detectores de infrarrojos, una cámara óptica y vamos a hacer un rastreo sobre la zona marcada. Ese rastreo va a generar como un GPS, una especie de navegación. Y vamos a tener esta imagen, que es una imagen multimodal, en la cual tenemos la imagen fotónica, la imagen óptica y vamos a también a poder medir la distancia, la profundidad hasta donde está la lesión. Y de esta forma vamos a poder navegar y extraer el tumor. Y además podemos valorar los bordes del tumor, ¿vale? Seguimos, paso.
Pero ahora pues, nos ha llegado la inteligencia artificial, a pesar de que esta ya está ahí, y nos ha llegado la segmentación, y nos ha llegado el deep learning, que ha comenzado a transformar completamente lo que es la planificación quirúrgica. Ya tenemos diferentes tipos de herramientas para planificación, para entrenamiento y para guía dentro del quirófano. Y tenemos este tipo de realidades virtuales y reconstrucciones tridimensionales que nos permiten planificar la cirugía. Este es un tumor de sacro, como veis, en el cual tenemos en el coxis una lesión hipermetabólica que tenía mucho consumo y decidimos marcarlas con semillas de yodo radioactiva y realizar esta reconstrucción volumétrica para detectarla. Aquí vemos como, por ejemplo, en quirófano estamos detectando esa lesión, sabiendo dónde está, ¿vale? Y posteriormente hacemos un análisis visual de la pieza, haciendo una reconstrucción 3D y corroborando que se ha extraído toda la lesión. Pero podemos ir incluso más allá, podemos hacer reconstrucciones e impresiones tridimensionales. Este es un tumor mucho más voluminoso, como veis, grandísimo, que ya casi llegaba al recto, lo cual implica que es una cirugía compleja. Ahí tenéis un código QR, si queréis podéis sacar el móvil y poder ver este vídeo que vais a tener ahí. Y además, también podemos mandar a hacer esto, impresiones tridimensionales del PET-TAC intraoperatorio, en el cual podemos evaluar el tumor y podemos evaluar cuáles son las estructuras cercanas. Y esto cambia completamente el concepto de cirugía, porque podemos saber cuánta distancia hay al recto, cuánta distancia hay diferentes estructuras y podemos analizarlo de esta forma, ¿no? Ya lo sé. Y voy volando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro, pues, nos lo marca la sociedad científica, el grupo de trabajo de cirugía radioguiada. Nosotros evolucionamos casi con el cáncer de mama siempre y ya estamos llegando a la cirugía molecular. Este es un PET-TAC intraoperatorio. Ojalá lo tengamos en España. No hay ninguno en España. Estamos luchando por tener uno en España. Pero independientemente, algunos compañeros ya han decidido ir adelante y, por ejemplo, acá tenemos un caso, un tumor de mama con afectación axilar y decidieron ir con cirugía molecular. Y con esa cirugía molecular se consiguió evaluar esa pieza, valorar bordes y saber que habían bordes afectos por medio ya de cirugía molecular, y esta es la paciente antes de la cirugía y a los 4 meses, libre de enfermedad, ¿no? Y ya incluso podemos hacer segmentación, podemos hacer algoritmos como este algoritmo en el cual estamos evaluando diferentes estructuras, podemos ponerle también radiofármaco metabólico, valorar, por ejemplo, como veis aquí, que se veía un borde afecto y efectivamente estaba afecto, cosas que son muy importantes en este momento. Y ya lo último, el futuro, es la cirugía robótica. Ya tenemos en el 22, 21 robots trabajando en España. Entonces ya tenemos que pasar a la cirugía robótica y aquí es cuando podemos esa segmentación y eso que vemos en el PET-TAC, fusionarlo con la imagen óptica que está viendo el cirujano y podemos además navegar con sondas intraoperatorias flexibles que detectan tumores. Este, por ejemplo, fue un caso exitoso, se esperaban 3 tumores y al final fueron 4 y efectivamente la sonda lo encontró. Y además también que tenemos que trabajar, que es muy importante. Tenemos sistemas específicos de gestión clínica y radiofarmacéutica para dar calidad y seguridad, porque estos son radiofármacos. Para concluir, ¿en qué nos sirve la cirugía radioguiada? Para planificación quirúrgica, para navegación intraoperatoria y para evaluación de piezas quirúrgicas. Siempre para facilitar la toma de las decisiones en el quirófano y para investigación. Y predicen que vamos a ser fundamentales. Uno, ¿por qué? Por el radiofármaco, porque hacemos una detección precoz, más precoz que ninguna otra que entre en el quirófano. ¿Por qué más? Porque aumentamos las indicaciones quirúrgicas. Y último, ¿por qué? Porque la tecnología es la base de todo esto y estamos avanzando en tecnología. Y, por supuesto, esto es un trabajo en equipo, sin toda esta gente ayudando no se puede hacer. Muchas gracias y siento por pasarme de tiempo. Y ahí os dejo el QR. Gracias. ¿Preguntas para Jon? ¿Alguien se anima a preguntar? ¿Alguien pregunta? ¿O nos hemos...? Sí. Por allá. Vale. Ahí tenéis el código QR por si alguien quiere ver esas cosas que hacemos por ahí. Una duda, Jon. Claro. En los fármacos así guiados,
¿Cómo detecta, cuál es el marcador del tumor? ¿Son anticuerpos monoclonales que dirigen Por ejemplo, el radiofármaco? Por ejemplo, en el caso del tumor neuroendocrino, era un anticuerpo monoclonal que iba a un receptor de membrana específico, receptores de somatostatina, que lo marcamos con tecnesio. Entonces, por un lado tengo el anticuerpo y al anticuerpo le pongo tecnesio. Y ese tecnesio es el que me permite detectar dentro del cuerpo el anticuerpo monoclonal con nuestras ondas y nuestras gamacámaras. O, por ejemplo, en el caso de la cirugía molecular, es la glucosa. Los tumores tienen un consumo de glucosa aumentado. Entonces, marco la glucosa con flúor radioactivo y lo meto de forma sistémica dentro del cuerpo. Y luego, con las ondas y con gamacámaras y con PETs intraoperatorios, detecto dónde está la lesión y la extraigo. Y además puedo hacer esa valoración de borde, de que todo el tumor está incluido. Y, bueno, mi segunda pregunta. Bueno, siendo que son radioisótopos, ¿podrías hacer como una terapia guiada que no fuese necesaria la cirugía? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya estamos en ese momento, vale, pero eso lo hace otro compañero. vale, Estamos ya en un momento en el cual estamos haciendo radioembolizaciones vía arterial de itrio en casos de hepatocarcinomas o metástasis hepáticas. Son radiofármacos tipo beta que destruyen células por su radiación en el hígado o con partículas de fósforo vía acuendoscopia. Pinchamos el tumor de páncreas y inoculamos un radiofármaco que destruye el tumor. Y de esta forma hacerlo sin cirugía. Sí, también estamos ya llegando a ese punto. Bueno, solo felicitarte porque muchas gracias. Nos has dado una charla tremendamente esperanzadora. Y enhorabuena por el trabajo realizado. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues seguimos entonces con nuestra siguiente investigadora. Es el turno de Vera Francisco. Ella es investigadora emergente Miguel Servet en el grupo de investigación sobre riesgo cardiometabólico y diabetes de Incliva. Y hoy nos va a presentar la charla del hígado al corazón, detectives moleculares en acción. Hola a todos. Bueno, gracias por la invitación para estar aquí esta tarde. Bueno, yo de formación soy bioquímica y actualmente, como han dicho, pues soy investigador en el ICLIVA, que es el Instituto de Investigación Asociada al Clínico, y pertenezco también a la Red Nacional del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Bueno, yo hoy os traigo, pues, ¿sí un poquito mejor? Vale, os traigo un crimen. Vale, os presento a la víctima, que es el sistema cardiovascular, que está enfermo. Y los culpables, pues conoceréis muchos de ellos, pues el colesterol elevado, la hipertensión, la obesidad, pues y unos cuantos más que hay por ahí que seguro que estáis familiarizados con ellos. Pero os traigo uno más. Y por el título de la charla igual lo intuís, que es el hígado y la enfermedad hepática metabólica. ¿Y esto qué es? Pues igual la conocéis como enfermedad del hígado graso no alcohólica y consiste en la acumulación de grasa en el hígado. Y hace unos años pues se le ha cambiado el nombre porque se sabe que está asociada a... ¿no? Está asociada pues a disfunción metabólica, ¿no? Como la obesidad, la diabetes y factores de riesgo metabólico. Esto porque pues la obesidad y la diabetes lo que ocurre es que tejido adiposo pues, pierde un poco la capacidad de acumular grasa y esta grasa se acumula en el hígado. Pero esto no queda por aquí, porque los lípidos en el hígado pues, provocan un daño en las células, generan estrés y al final muerte celular. Entonces, un poco para intentar paliar, ¿no?, todo esto, entran las células inmunes y entonces tenemos inflamación, esteatohepatitis, que a lo primero pues, puede ser bueno para intentar pues, resolver este daño que hay en el hígado, pero tal como ocurre pues, cuando nos hacemos una herida, que hay cicatrización, pues lo que pasa es que en el hígado pues, empiezan a formar fibras
y hay fibrosis. Y esto, con el avanzar de la enfermedad, puede llevar a cirrosis y a cáncer y eventualmente pues, a necesidad de trasplante hepático. O sea que tenemos el hígado destrozado. Y además, pues en las primeras fases de la enfermedad no tenemos síntomas, ¿no? Entonces, si no sabemos que la tenemos, pues no podemos tratarla. Además, es una enfermedad altamente prevalente, cerca de 25% de la población la tiene. Hay limitaciones en el diagnóstico, sí que hay pues, algunas técnicas de imagen para la esteatosis, eventualmente fibrosis. También hay marcadores y logaritmos para detectar algunas moléculas en la sangre, pero la parte de esteatohepatitis pues no hay ningún marcador para ello, y al final, para ver en qué etapa tenemos la enfermedad, lo que se tiene que hacer es una biopsia hepática, que es con una aguja ahí en el hígado y claro, eso es un método invasivo con todos los problemas todas las complicaciones que pueden estar asociadas. Además, tampoco hay fármacos específicos para esta enfermedad. En realidad, pues el año pasado se ha aprobado uno en Estados Unidos, pero todavía no está aprobado en Europa, y se ha visto que reverte la fibrosis en algunos pacientes, pero siempre tiene que haber pues, un cambio en la dieta, ejercicio físico, y en estos pacientes igual os puede sorprender que la principal causa de muerte pues, es la enfermedad cardiovascular. Entonces, de ahí que sea nuestro presunto culpable, ¿no? Vale, tenemos al presunto culpable, el hígado y la enfermedad hepática metabólica, tenemos a nuestra víctima, pero claro, necesitamos pruebas. Y ahí entramos nosotros, científicos, un poco como detectives, ¿no? Intentando descubrir estas pruebas. Nosotros nos centramos pues, en el sistema inmunitario, en las células inmunes, porque como os he dicho, pues, hay una etapa fundamental en la enfermedad. Además, pues, también en las complicaciones cardiovasculares, una de las primeras etapas es pues, que estas células inmunes se adhieran a la pared de los vasos, al endotelio, y luego entran en la pared y ahí ya empiezan todas las complicaciones, ¿no? Entonces nosotros pues, intentamos ver los niveles de las células inmunes y el grado de activación, y también pues, estudiamos si se pegan más o menos a la pared del endotelio. Además, pues también estudiamos el proteoma, o sea, todo lo que pueda producir el hígado, o sea, todas las células inmunes que puedan estar ahí, y también proteínas que de alguna manera pues, van a la circulación y puedan afectar al sistema cardiovascular. En los pacientes, para ver cómo están las arterias, pues lo que hacemos es una ecografía vascular. Vale, y todo esto, que somos ahí detectives, que estamos buscando pruebas, tanto las células inmunes como el proteoma, intentando relacionar lo que pasa en el hígado con lo que pasa en las arterias y en el corazón. Pues ¿esto para qué es? Pues para intentar evitar el crimen, que es pues intentar saber en qué etapa está el hígado enfermo, ¿no? Si se está en unas etapas más tempranas o más avanzadas, y luego pues intentar cuáles son las células y las proteínas que van a afectar a nuestro sistema vascular para eventualmente pues, conseguir una terapia. Ahí estamos nosotros, aquí todo el equipazo que está detrás de todo esto, a lo cual quiero agradecer. Agradecer también a las instituciones, a los servicios y a las agencias de financiación. Y antes de irnos, pues
Igual mi charla ha sido un poco dramática, con crímenes, con muchas enfermedades aquí por el medio, pero yo quería que os fueras con un mensaje positivo, con el mensaje de que cuidando a nuestro hígado también estamos cuidando a nuestro corazón. Entonces, pues lo que nos dicen siempre y que muchas veces no hacemos caso, de hacer ejercicio físico, tener una dieta saludable, tomar unas cañas, pero con moderación, también hacer chequeos médicos, porque igual no tenemos síntomas, pero sí que hay ahí alguna cosa. Y después, pues que está toda la comunidad científica, médica y farmacéutica, pues ahí como detectives para encontrar estas pruebas y intentar pues, tener más formas y mejores formas tanto de diagnóstico como de terapia. Gracias. Muchas gracias, Vera. ¿Alguna pregunta del público? A ver. No veo ninguna mano. ¿Seguro que no quieres preguntar nada? Una pregunta, estos chequeos médicos que nos recomiendas, ¿cada cuánto tiempo los recomiendas y qué tenemos que buscar en ellos? ¿Qué indicadores, qué marcadores, cómo podemos avisarnos? Vale, eso te digo, pregunta a tu médico, pero sí, a nivel hepático pues hay, pues están varias enzimas que se detectan pues en el chequeo de rutina que se puede hacer, o sea, todos los años ir a hacer un chequeo, te medirán pues la LT, AST, proteína C reactiva, y eso pues te da una información de cómo está tu hígado, ¿no? Y entonces ahí pues el médico pues ya sabe, ya tiene ahí unas pistas de si pasa alguna cosa o no, y eventualmente pues luego ya te recomendaría pues un examen complementario, una ecografía para ver cómo está a nivel hepático, pues si hay acumulación de grasa o no. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Vale, pues continuamos. El siguiente speaker, el siguiente ponente es José Miguel Carceller. José Miguel Carceller, ¿no? Que es del Instituto de Tecnología Química, Sí. que es un centro de excelencia mixto de la UPV y del CSIC. Sí. ¿Vale? Y bueno, nos va a hablar un poco de evolución natural versus evolución dirigida. Correcto. Y de cómo se puede hacer eso en laboratorio, ¿no? Cómo se puede evolucionar cosas en laboratorio. Exacto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad para presentar un poco esta charla. Mi intención hoy es hablaros acerca de la evolución, que es cómo el ser humano la ha entendido y ha conseguido domesticar la herramienta más poderosa con la que cuenta la vida. De ahí el título de Darwin se pone la bata, evolución natural y evolución dirigida. Bueno, aquí ya veis que he puesto a Darwin ya con la bata. Darwin hizo un montón de viajes a lo largo de todo el mundo y específicamente se centró en las especies. Darwin nace, perdonad la chuleta, pero por respeto a estos grandes científicos me gustaría citar las frases tal cual ellos lo dijeron. En 1809 nace este hombre y en 1859 publica El origen de las especies, donde presenta 4 observaciones muy importantes. La primera es variación, herencia, selección natural y acumulación. Darwin observa que en la naturaleza y en las especies existe una variación, es decir, hay unos individuos que son más fuertes, hay unos individuos que tienen el cuello más largo, hay unos individuos que son más resistentes. Esto posteriormente se transforma en una herencia y, de acuerdo con la selección natural, es decir, con el ambiente en el que vive esa especie, en este caso, por ejemplo, tenemos a África donde hay una sequía, pues resulta que hay una variación, que es tener el cuello más alto, más largo, que al acumularse durante el tiempo produce una serie de características ventajosas, es decir, las jirafas evolucionan a tener el cuello más alto. Y él ya como que lo percibe y dice algo así como: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Aquí Darwin entra en
conflicto con lo que se entendía previamente que era de Lamarck, que Lamarck decía, si una jirafa se esfuerza mucho e intenta coger las plantas que están más arriba, pues los descendientes de estas jirafas tendrán el cuello más largo, más tal. Pues no, eso no es así. Lo que pasa es que Darwin ya entendió que la evolución tenía la selección natural, pero no entendía la parte de las mutaciones, y no lo entendía por una razón muy sencilla. Darwin escribe El origen de las especies en 1859 y el ADN se descubre en 1953. Es decir, 100 años después, lo que este hombre observó se descubre que es debido a las mutaciones aleatorias. En la parte de la derecha tenéis la molécula del ADN. Yo no voy a entrar en que la hendidura mayor es de 22 Armstrongs y la hendidura menor es de... No, no hace falta. Lo que sí que necesito que entendáis es que el ADN es donde se guarda la información de las especies. Los seres humanos, por ejemplo, compartimos alrededor de un 99% de la información. Y entonces, ¿qué es el ADN? El ADN es donde está la información, es el backup. El ADN se transforma en RNA, el RNA se transforma en las proteínas hacen las cosas dentro de todos los seres vivos. Vale, entonces, si esto fuera una cadena de montaje, el ADN serían los planes del coche, el RNA sería la fábrica, las proteínas serían el coche y lo que forman las proteínas serían las piezas, que serían los aminoácidos. En la naturaleza solo hay 20 aminoácidos. Lo vais a ver ahora con piezas de Lego, pero para que lo vayáis mirando. Es decir, que las proteínas son lo que van a afectar al crecimiento del cuello de la jirafa y a la masa muscular que esa jirafa tiene. Entonces, el ser humano ya ha descubierto que el ADN es donde está la información. Ha descubierto que la selección natural, es decir, en qué lugar y bajo qué circunstancias una especie tiene que adaptarse para sobrevivir, y ahora ya sabe que depende del ADN. Entonces, ¿esto cómo se aplica? ¿Cómo el ser humano, con este conocimiento, lo usa? ¿Puede usarlo? Bueno, pues un caso muy sencillo de entender es la insulina. Resulta que desde 1920 a 1980, todos aquí seguramente conocéis a alguien que es diabético, pues resulta que si usaba insulina desde 1920 a 1980, esa insulina venía de los cerdos. O sea, se cultivaba el cerdo, se crecía, se mataba el cerdo, se iba al páncreas, se extraía la insulina y esa insulina se le daba a la gente. Esa insulina tiene un problema muy grande. Bueno, tiene muchos problemas, pero uno de ellos es que no es insulina humana. Es decir, ¿qué pasa? Que hay un riesgo inmunológico. Si yo la tomo, me puede sentar bien. Si la toma uno de vosotros, puede que su cuerpo diga, esto es algo extraño, yo no lo quiero, y entonces se produzca una reacción que sea obviamente peligrosa. Además de eso, no es eficaz, porque no es humana, es del cerdo, no es la misma proteína exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que al igual a mí me tienen que dar un vialito y a otra persona le tienen que dar 5 y todavía no funciona bien. Y además de eso tiene el problema de que es increíblemente difícil de obtener, tienes que cultivar, o sea, tienes que crecer muchos cerdos y sacrificar muchos cerdos para tener una cantidad aplicable realmente. Luego tiene un problema de ética, ya sean judíos, musulmanes o vegetarianos. Así que entonces el ser humano dijo, bueno, yo ahora ya sé lo que es el ADN, que es eso de ahí arriba. Como veis, y os he dicho, el ADN entre humanos nos compartimos el 99% de la información. Eso quiere decir que todos los humanos prácticamente, con alguna mínima modificación, si somos sanos, tenemos la misma información genética respecto a ciertas proteínas, entre ellas la insulina. Es decir, que el correspondiente de Darwin en esa época identificó en el ADN qué parte va a producir la insulina, la copió y se la dio a unas bacterias o a unos microorganismos que expresaron esa insulina. Y esa insulina es exactamente igual que la insulina humana y es como se produce actualmente. Y eso, básicamente, ¿qué es lo que hace? Es escalable, es muy fácil de producir, porque al final lo que tú tienes es darle azúcar a una bacteria, crece, expresa la insulina y ya. Es muchísimo más tolerante porque está copiada, o sea, es exactamente la misma estructura. Y además de eso, está aceptada universalmente y pues tiene todas esas ventajas, ¿no?, que estamos diciendo. Y una cosa interesante es que para que los microorganismos quieran expresar la insulina, se utiliza el conocimiento previo de Darwin. Es decir, yo le doy a la bacteria un trocito de ADN y le digo, mira, si tú expresas insulina,
vas a tener una ventaja evolutiva que va a ser que vas a sobrevivir en un antibiótico. Y ya dice sí o no. Si dice sí, luego cuando yo la pongo donde el antibiótico, sobrevive. Y si dice no, pues se muere. Y entonces, pues es lo que hay. Vale. Entonces, luego aquí viene esta mujer, que es el premio Nobel de 2018. Esta mujer cambia las reglas del juego. Y antes, ¿veis las piezas de Lego? Aquí os voy a intentar explicar lo que es la evolución dirigida con piezas de Lego. Ya os he dicho que en el ADN está toda la información. El ADN se transforma en RNA, luego el RNA en proteína, y esas proteínas son hechas con aminoácidos, que serían las piezas del coche. Son esas 20, no hay más. Con 20 piezas de Lego la naturaleza te hace desde una jirafa a un ser humano. Entonces, ¿qué pasa? La zona naranja que pone MET sería la zona naranja de la proteína que sería ahí, que sería la zona naranja, la primera zona naranja de arriba. Entonces, previamente a esta mujer, si yo quería, por ejemplo, hacer una insulina más activa, porque hay gente que necesita que la insulina sea más activa, tenía que ir bloquecito a bloquecito de los legos para encontrar cuál era la que funcionaba. Esta mujer dice, no, no, esto, mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y descubre una manera de mutar esa zona para poner las 20. Y entonces, de una reacción yo puedo saber si esa zona es importante o no, con lo cual aceleras el tiempo de la evolución increíblemente. Entonces, ¿esto en qué se traduce? ¿Para qué lo podemos utilizar? Pues mira, todo el mundo ha bebido de ese tipo de botellas, yo tengo una ahí, esas botellas prácticamente están hechas de PET, que es un plástico, que está hecho de estos monómeros, que es el terephthalic acid y un etilenglicol, eso no es importante. La cuestión es que tarda millones de años en degradarse. La naturaleza, en su gran sabiduría, nos ha dado proteínas que la pueden degradar de manera natural. ¿Y esto por qué es mejor que quemarlo? ¿Por qué es mejor que utilizar métodos químicos? Básicamente porque no gasto energía en calentarlo. No contamina, porque es algo que yo puedo tirar a la pila. Y además de eso, si funciona lo suficientemente rápido, es muy eficaz. Pero ¿qué pasa? Que es muy lento. Entonces, es muy lento y al igual esta enzima o esta proteína tarda 3 semanas en deshacerme la botellita de plástico. Entonces, aquí han utilizado el conocimiento que descubrió Frances Arnold y lo que han hecho ha sido hacer evolución, pero dirigida a lo que nosotros queremos. Yo lo que quiero es que esa botella de plástico se me deshaga en 48 horas. ¿Por qué? Porque yo voy por el monte con un spray, le deshace y ya está. No tengo ni que recogerlo, no tengo nada. Se deshace, eso vuelve a la tierra, se reusa, los organismos lo usan y ya no molesta. Eso se ha conseguido hacer. En 2022, unos investigadores de la Universidad de Texas consiguieron hacer una evolución, una campaña de evolución dirigida, donde consiguieron que una enzima que le han llamado fast PETase, o sea, una enzima PET hidrolase que funciona más rápido, funciona 140 veces más rápido que la que ha producido la naturaleza. Esto podemos decir que son millones de años de evolución condensados en meses. Y consiguieron que la enzima degradara el plástico en 48 horas. Entonces, gracias por su atención y agradezco a la UPV por la financiación obtenida en el PAIT del 2024. Pues muchas gracias, José Miguel. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Venga, vamos. Vamos a ver, y por curiosidad, vamos, me parece interesantísimo todo lo que nos has enseñado, pero estas bacterias que van tan rápido y todo lo que podrían proliferar y también constituir otro tipo de contaminante. Generalmente este tipo de bacterias están muy controladas en el laboratorio. Hay una serie de protocolos que se tienen que seguir y en realidad se pueden usar tanto bacterias como levaduras. En realidad eso es un host, ¿no?, que se denomina en inglés. Es básicamente, tú tienes la información del ADN y la puedes meter dentro de una levadura para producir insulina, que es como se hace actualmente, o en una E. coli, o se puede meter en un alga. Entonces, pues, por ejemplo, las levaduras, realmente las levaduras que hacen el pan están mutadas. O sea, no hay gran misterio en ese sentido. Entonces, podría ser peligroso. La ciencia no es peligrosa, es peligroso cómo se aplica.
Yo diría que esto es como un cuchillo. Yo puedo pelar una manzana o apuñalar a alguien. Pues muchas gracias y enhorabuena por tu intervención. Gracias. Bueno, a continuación contamos con la charla de María Junkova. Ella es investigadora distinguida del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, I2Bio, y hoy nos presenta Materia Oscura Microbiana. Hola. ¿Os gusta la paella? Sí, ¿verdad? Sí. Tengo una pregunta. ¿Cómo identificáis los ingredientes en una paella? Yo creo que hacéis como una inspección visual y lo que veis lo comparáis con una base de datos de ingredientes que tenéis en vuestra memoria, ¿no? Entonces, así podéis identificar un pollo, un conejo, algún ingrediente prohibido también. Pero seguramente también vais a encontrar unos ingredientes desconocidos. Entonces, ¿qué vais a hacer? Preguntar al chef, ¿no? ¿Qué es esto? Y él quizás os dice, no puedo decir, es que eso es un secreto de la casa. Pero para mí estas cosas no valen. Yo no conozco secretos. Si tengo una duda, lo secuencio. Porque a lo que me dedico es secuenciación de ADN. Ahí no hay secretos. Quizás los que no conocéis cómo trabajan los biólogos de ahora mismo, os podéis imaginar que, pues, que tocamos el ordenador y ahí miramos una molécula de ADN ahí flotando, pero en realidad lo que estamos viendo son letras ATCG, pero en una manera muy aburrida. Eso es lo que vemos en la pantalla. Que ahí eso no puedes ver, solo letras ATCG, ATCG, ATCG para aburrir. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es simplemente dejamos los ordenadores para que procesen ese ADN y ya nos olvidamos de ver estas letras aburridas. El ADN de cualquier organismo es muy largo. Entonces, para descifrar cuál es el código genético, ¿no? Ese libro de ingredientes que tiene cada organismo, primero tenemos que romper la célula, obtener ese ADN, meterlos en estos secuenciadores que pueden tener tamaño desde uno pequeño que te puedes meter en el bolsillo y llevar hasta Antártica o una estación espacial o lo que quieras, o también estos más grandes. El tamaño no importa. El tamaño, el que importa es el tamaño del genoma. Y la verdad que estos secuenciadores producen lo que se llaman lecturas que son muy cortas porque el genoma es muy largo. Entonces ahí tenemos unos trucos que os contaré después. Pero primero os quiero contar lo que hago, cuál es mi objetivo, qué es lo que secuencio. Son los microbios. Y como soy microbióloga, me dedico a descifrar qué se encuentra en las comunidades microbianas, que son una mezcla de todo, como una paella. Y la gente me pregunta, bueno, ¿cuántas bacterias tú podrías identificar bajo microscopio? ¿Qué pensáis? ¿100? ¿1000? ¿10.000? Bueno, la verdad que es que ninguna. En serio, ni siquiera me interesa, porque ¿para qué? Es que el mundo microbiano es muy diverso. Y lo que pasa es que la mayoría de las bacterias que existen en este mundo no se pueden cultivar. Entonces ni siquiera vale la pena esforzarse de tratar de identificarlas bajo microscopio. Lo que ahora hacemos es trabajar con los ordenadores y descifrar los microbios que se encuentran en lo que se llama materia oscura microbiana. Son los microbios aún no cultivados, a lo mejor se pueden cultivar, pero no vale la pena tanto esfuerzo, si es muy difícil. Pero podemos descifrar lo que hacen, podemos identificarlos y podemos saber cuál es el papel en el microbioma. Entonces, eso funciona así, que, bueno, esta rama de genética se llama metagenómica, porque meta se refiere a una mezcla de todo. Pues ahí tienes el ADN de una muestra, lo metes al secuenciador. Como los genomas son muy largos, los genomas se cortan en unas lecturas muy cortas para que la máquina lo pueda leer y luego las reconstruiremos en nuestro ordenador. Estas son las lecturas cortas para que os podáis imaginar qué hace el ordenador. Los combina, intenta buscar solapamientos y luego crea una cosa que se llama contigs, ¿vale? Hoy aprendemos una nueva palabra, contig, ¿vale? Pero estos contigs, que ya es como un consenso de estas lecturas más cortas, pero no es el genoma completo,
pues ahí lo que tenemos que hacer es agruparlas, ¿vale? Y así intentar reconstruir el genoma. Y esto, lo que tenemos, estos grupitos, lo comparamos con una base de datos de ADN, donde sí que las bacterias están identificadas. Y muchas veces encontramos bacterias conocidas previamente, pero también algunas bacterias que son nuevas, que no existían en las bases de datos. También, de vez en cuando, tenemos unos contigs, unas secuencias que no sabemos qué es, ¿vale? De estas voy a hablar más adelante. Os voy a presentar un proyecto donde sí que había un montón de bacterias nuevas. Era un proyecto de una curtiduría de pieles de Túnez, donde se usan tantos químicos como 300 kilogramos de sales de cromo, que son súper tóxicos, para producir tan solo 4 toneladas de cuero al año. Esto es tan tóxico que ahí no vive casi nada, pero sí que vive. De hecho, nosotros, eso es lo que hemos hecho después de nuestro análisis genómico. Esa es nuestra paella, donde los puntitos naranjas son las bacterias desconocidas. Como podéis ver, casi todo es naranja. Casi todas las bacterias que hemos encontrado allá, nadie había visto antes. Y aquí podéis ver estas ramas, esos son como grupitos bacterianos. Aquí tenemos uno totalmente nuevo, que es un filo bacteriano nuevo, lo más novedoso que se puede encontrar a nivel de agrupaciones bacterianas, que lo hemos llamado Idosis bionelota, porque nuestro instituto se llama Idosis bio. Y luego, otro filo nuevo lo hemos llamado Gafselota, porque la universidad que nos proporciona estas muestras era la Universidad de Gafsa de Túnez. Pero bueno, bacterias nuevas también son funciones nuevas. Estás totalmente confuso, no sabes qué hacer porque estas bacterias, como no están en base de datos, ¿cómo descifras qué hacen? Pero ya tenemos algún método, porque sí que existen unos métodos como demostrar que alguna bacteria tiene cierta función, aunque no la tienes en una placa Petri y no la puedes cultivar. Otro ejemplo es este estudio de nudibranquios. Nudibranquios son unos animales marinos de cuerpo blando, que son muy bonitos, pero ojo, porque son tóxicos. Y aquí, pues, durante muchos años se pensaban que directamente que es el nudibranquio que produce estas moléculas tóxicas, porque como no tienen conchas, son los moluscos, pero sin concha, necesitan protegerse contra sus depredadores. Entonces, en algunos casos, a lo mejor es el mismo nudibranquio que produce esta molécula. A veces lo adquiere de unas esponjas o medusas que come. Y, pues, pero yo como microbióloga siempre pensé, los responsables son las bacterias. Entonces, a lo mejor hay una bacteria que lucha para proteger su hospedador. Y para descifrar si realmente es cierto, pues fuimos a recoger estos nudibranquios cuando hay marea baja. A veces puedes recogerlos, a veces tienes que bucear. Y hemos puesto este nudibranquio en laboratorio. Lo tuvimos ahí durante varias horas en una solución con un compuesto fluorescente. Este compuesto puede marcar las células que producen estos metabolitos secundarios, toxinas. Entonces, con un análisis queríamos ver si son las bacterias o si son las células del nudibranquio que producen esta toxina. Y lo que hemos encontrado hemos utilizado este citómetro de flujo, que es una máquina que puede escanear miles de células por segundo, y ahí hemos separado las células que daban la fluorescencia, lo hemos secuenciado, y lo que hemos descubierto era una nueva bacteria. En este caso de este nudibranquio amarillo, Doriopsila, hemos descubierto una nueva bacteria, Doriopsilibacter, ¿no? En otro nudibranquio Felimarer, nueva bacteria, Felimaribacter. En nudibranquio Polycera, Polyceribacter. Y todos ellos sí que contribuyen con sus metabolitos. Y ahora en la última parte os presento qué hacer con estas secuencias que no sabemos ni son bacterias ni no es nada. Pues quizás son los virus. Bueno, cada uno de vosotros seguramente tenéis unos virus nuevos y ni lo sabéis, pero no pasa nada, porque estos virus no se interesan de vosotros, se interesan de las bacterias. Estos son los virus más numerosos de nuestro cuerpo. Seguramente si secuencio cualquier muestra de vosotros o de mí misma, tendré nuevos virus. Lo que hace falta saber cuál es el hospedador de estos virus. Para eso, cuando usamos metagenómica, tenemos estos contigs que no se pueden asignar a nada. A lo mejor infectan una bacteria, pero no sabemos cuál.
Entonces, para eso, metagenómica no sirve muy bien. Pero yo en mi laboratorio tengo un método que se llama genómica de células individuales, donde cada bacteria la metemos dentro de una cápsula. Y si hay un virus que ataca esta bacteria en el momento cuando nosotros recogemos la muestra, ahí seguramente la encontramos junto en esta capsulita, ¿vale? Estas capsulitas podemos extraer el ADN de lo que hay en cada cápsula, pero como es una única célula y un único virus, son femtogramos de ADN. Pero no pasa nada, porque tenemos un método como aumentar esa cantidad, entonces de femtogramos pasamos por picogramos, nanogramos, hasta microgramos, y eso es lo que metemos al secuenciador. Y así podemos ver si, por ejemplo, en esta cápsula tuvimos una bacteria que estaba justamente atacada por un virus. Y así luego podemos descifrar si este virus era bueno o malo, porque no todos matan bacterias. Algunos les dan unas funciones especiales que dan a una bacteria, le hacen como más fuerte, más resistente o, bueno, es que es la maravilla de la naturaleza, que cada nueva cosa que se secuencia es de algo nuevo. Entonces, en resumen, las bacterias de materia oscura son las que no podemos cultivar, pero sabemos quiénes son, qué hacen y quiénes son sus amigos o enemigos. Pues aquí os presento mi grupo, que son estudiantes de doctorado y técnicos de laboratorio. Sin ellos eso no sería posible. También nuestros sponsors, la Generalidad Valenciana, Ministerio de Ciencias, etcétera. Y gracias por la atención. Muchas gracias, María. Bueno, destacar que antes no lo había comentado, que Idosis Bio es un centro mixto de la Universidad de Valencia y del CSIC. Y bueno, si alguien en el público tiene alguna pregunta para María. Allí veo una mano. Muy bien. Gracias, excelente y súper divertida y divulgativa la presentación. ¿Cómo distinguís cuál es el ADN de la bacteria nueva con el virus? O sea, ¿cómo sabéis que hay ADN bacteriano y ADN de virus dentro de esa cápsula? Sí, pues para eso tenemos unos programas bioinformáticos que normalmente, eso es lo más fácil, ¿no? Saber cuál es el contig, ese trozo de ADN que es bacteriano. Pero bueno, luego hay unos contigs que son obviamente de virus, porque tienen marcadores como unos genes típicos para los virus. También hay puede haber algunos trocitos de ADN que son un poco como mezcla, porque también hay virus que justamente infectan la bacteria y se incorporan en su genoma. Y si lo capturamos en ese momento, puede ser que tenemos como un contig, un trocito de ADN híbrido, que es un poquito de bacteria, un poquito de virus. Entonces, hay programas bioinformáticos que se basan en unas pautas en el ADN, unos genes, marcadores, etc. Pero es cierto que nunca es totalmente 100%, no podemos decir a veces que es cierto que algo es un virus. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias, María. Gracias. Bueno, pues ya pasamos al último ponente de la tarde, que es Miguel Ángel Fernández Niño, que viene del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el IATA, que es un centro del CSIC, otro centro de excelencia de aquí de Valencia. Y bueno, también continuando con lo que ha dicho María del Idosis Bio, también va a hablar de comunidad microbiana, ¿no? Y a ver cómo se puede hacer trabajar a todos esos bichos juntos como si fuese una orquesta, ¿no? Ok, vale, muchas gracias a todos y bienvenidos a mi presentación. Estoy muy feliz de estar acá frente a ustedes y hablar de un tema muy apasionante que es orquestando microbios. Quiero empezar esta presentación con esta figura que ustedes ven, que es una foto muy bonita del Parque Nacional Sierra La Macarena, que cuando yo estudiaba biología hace 20 años, me llevaron por primera vez y me dijeron, esto es un sistema biológico. De hecho, si ustedes ven en ese sistema biológico, lo que van a encontrar es diferentes especies interactuando entre ellas, con ciertos factores ambientales para producir esos bellos colores. Pero si uno mira más en detalle, dentro de una pequeña gota de agua, ustedes van a encontrar que aparece un paisaje unicelular, que también es un sistema biológico,
donde hay muchas especies, ahí ven pulgas de agua, ven diatomeas interactuando entre sí para hacer una función. Y si vamos aún más en detalle, vamos a ver que también aparece un sistema unicelular, ¿sí? Y ese también es un sistema biológico donde hay bacterias interactuando entre ellas, diferentes especies. Y si aún vamos un poco más allá, vamos a encontrar que aparece un paisaje molecular. Todas las proteínas, todas las células, todo lo que está dentro de la célula. Y es muy importante que durante los últimos casi 20 años ha existido una revolución que se llama la revolución de las ómicas. Perdón. Y en la cual nos hemos enfocado en identificar todos los componentes de esos sistemas biológicos. Por ejemplo, el ADN de esas gotas de agua de ese parque, o el ADN de una paella, como mencionaban, o el ADN de cualquier tipo de muestra. Hoy en día, a través de técnicas como la genómica, podemos identificarlo. Pero más allá del ADN, también podemos identificar el ARN, saber qué se está transcribiendo. E incluso también podemos identificar proteínas, ¿sí? La proteómica nos permite ver todas las proteínas que hay en un sistema biológico, sea una célula, sea un alimento, y últimamente también podemos ver todos los metabolitos que se encuentran en los sistemas biológicos. Esto es lo que se hace dentro del área de la metabolómica. En esta revolución de las ómicas tenemos bases de datos donde se encuentra toda esta información que se ha colectado en 20 años. ¿Y cómo son esas bases de datos? Son disponibles, están abiertas, y para mí esas bases de datos son análogas a lo que uno podría representar como lo siguiente, que es un Lego biológico, donde ustedes van a encontrar todas esas partes, todos esos componentes, todos esos genes organizados, y es ahí donde les quiero presentar el concepto de biología sintética, que es una área interdisciplinaria en la cual uno construye sistemas biológicos artificiales que no existen en la naturaleza al integrar todas esas partes. Piensen en juntar genes de plantas, de diferentes organismos, para producir un sistema biológico. ¿Cómo pasa esto? Esto pasa principalmente de hacer una analogía, que es lo que ustedes ven en la mitad, de los sistemas biológicos, por lo menos una célula, con los sistemas o los circuitos electrónicos. Entonces, dentro de una célula, ¿cuáles son los componentes claves? Proteínas, genes, que es muy parecido a las resistencias, a los transistores que nos tiene en un circuito, ¿cierto? Esas proteínas y genes se conectan a través de rutas metabólicas, ¿sí? Pueden hacer reacciones, que es muy parecido a lo que uno encuentra en un chip. Y todos esos se agrupan, ¿para qué? Para formar una célula, que es una unidad funcional, que es muy similar a lo que uno tendría en un computador. Y eso es el área de la biología sintética, en la cual el mejor ejemplo, que ya los hablaba José Miguel, es cómo podemos crear biofábricas, por lo menos hacer que una levadura, mediante este principio, haga algo que no se puede hacer en la naturaleza normalmente. Un nuevo sistema biológico, por ejemplo, que una levadura produzca insulina. Y ese es uno de los ejemplos. Pero hay biofábricas de muchas cosas. Hay para esteroides, carotenoides, ácido láctico, el bioetanol. Y así por más de 2 décadas la biología sintética nos ha permitido, usando esta analogía, crear biofábricas y sistemas biológicos para muchas cosas. Sin embargo, la biología sintética hoy en día está haciendo una transición. Ya no es tan interesante enfocarse solo en crear biofábricas, por lo menos de una levadura o de una bacteria, sino queremos empezar a diseñar consorcios y comunidades microbianas. ¿Qué es una comunidad microbiana? Muy pocas especies, en la naturaleza las especies no viven solas, viven en grupos, como nosotros, o sea, vivimos interactuando con plantas, con diferentes organismos. También las bacterias viven en comunidades, y en esas comunidades se distribuyen su trabajo, esas comunidades se distribuyen, digamos, tienen interacciones, algunas compiten, y naturalmente si ustedes dejan cualquiera de esos residuos de alimentos, por ejemplo, cualquier residuo de estos de alimentos, ustedes van a ver que si lo dejan fuera de la nevera o en la intemperie, se va a llenar de esos microorganismos, que son comunidades que llegan y crecen. Y entonces por eso hay una tensión muy interesante de si uno pudiera controlar esas comunidades para que esas comunidades produjeran compuestos y crecieran sobre esos sustratos, uno podría valorizar esos sustratos. Sin embargo, diseñar una comunidad microbiana sintética no es una tarea fácil. Y es algo que nosotros ahí les invito también a, si quieren entender un poco más sobre esta analogía, nosotros queremos cambiar el concepto original de la biología sintética y pasar de esa analogía de circuitos a la analogía de sinfonías, que es lo que les voy a explicar en las siguientes diapositivas. Entonces, básicamente, les había explicado de que la biología sintética se basaba en construir esas biofábricas al hacer una analogía con los circuitos. Pero en una comunidad, uno tiene que las bacterias de diferentes especies se comunican. Ellas interactúan, ellas no están ahí aisladas, ellas forman estructuras complejas, ellas dividen la labor. Tú consumes un azúcar, yo consumo el otro, ellas compiten o a veces cooperan.
se sincronizan, no es que vayan desordenadas, y esta analogía no es suficiente para poder representar eso, comunicación, sincronización, división de labor, ¿cierto? ¿Qué analogía podría ser mejor? ¿Qué analogía nos permitiría poder identificar y estudiar mejor? Es ahí donde nosotros proponemos la metáfora de la sinfonía. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en una orquesta, en una sinfonía, los diferentes miembros de una orquesta, bien sean los trompetas, los pianos, la percusión, tienen que usar un lenguaje común, ¿cierto? Tienen que usar diferentes lenguajes, diferentes notas, que es muy parecido a lo que uno encuentra en las señales de comunicación microbiana, que es el lenguaje de esas sinfonías microbianas. Tienen que sincronizarse, no es que el trompeta puede empezar a tocar a otro ritmo, sino que tiene que tocar al ritmo también que hay, y eso sucede también en las comunidades microbianas. Hay osciladores que permiten que se puedan sincronizar. También tiene que controlar las cantidades. No puedo tener 20 pianos y una trompeta, sino tiene que haber un equilibrio también en lo que hay una comunidad. Y prácticamente eso es algo que se puede hacer a través de la ecología y la dinámica. Y como ustedes pueden ver, hay alguien que está dirigiendo, hay alguien que está viendo cómo se comporta esa comunidad, cómo se comporta esa orquesta, y con base en eso, pues le dice trompeta, toque más duro, o trompeta, toque más bajo. Y asimismo, eso es representado pues, en esta analogía por los modelos que aprenden del experimento, que se refinan y que lo pueden hacer. Entonces quiero hablar en 3 diapositivas sobre un poco más de estas partes importantes. Una de ellas es la comunicación microbiana. Entonces las bacterias se comunican muy parecido como una orquesta, tienen lenguajes diferentes. Unas hablan un tipo de lenguaje, otras otro. Hay unas que se especializaron en callar a las otras, en impedir que 2 bacterias se comuniquen. Y pues hay un reto, y es que todo este tema de sociomicrobiología y de entender cómo las bacterias se comunican no ha sido ampliamente explorado más allá de bacterias. Por ejemplo, cómo una levadura se comunica con una bacteria. Y eso es uno de los estudios que estamos haciendo en nuestro instituto con todos estos investigadores, los estudiantes, y estamos descubriendo nuevas señales de comunicación, nuevas señales que permiten que las bacterias se comuniquen o que dejen de comunicarse, lo cual es súper interesante si uno quiere controlar y empezar a hacer esa sinfonía. Tenemos que diseñar notas, entender nuevos lenguajes, ¿no? Pero más allá de eso, también, ¿qué queremos hacer? Que se sincronicen. Pero eso es un reto grande. ¿Cómo podemos lograr que haya una especie de metrónomo dentro de una célula? Es muy difícil, pero hay circuitos digamos, genéticos que nos permiten generar oscilaciones. Y este es un ejemplo de un estudio. Si quieres, me puedes ayudar con el video. Ahí donde dice el 0, creo que se activa. Oh. Que queríamos sincronizar una población para que todas al tiempo se prendieran y se apagaran. Si ustedes pueden ver que con el tiempo, usando un circuito oscilador sintético, logramos que todas se prendieran y se apagaran. Las estamos sincronizando, como el que está dirigiendo una orquesta y hace todos tocan al mismo tiempo o se apagan al tiempo. Y obviamente hay un reto grande, y es que necesitamos ese conductor. Necesitamos a alguien que esté leyendo, que esté aprendiendo de los experimentos y que pueda dar un feedback, que pueda dar una retroalimentación. Y esa es la integración de los modelos, que trabajamos con una investigadora también. Ese es el futuro, lo que queremos hacer, pero es muy retador. Entonces, para terminar, pues simplemente les quiero decir que la biología sintética está evolucionando hacia la complejidad de diseñar ya no únicas fábricas de una especie, sino consorcios microbianos, pero hay mucho por hacer. Hay que descubrir nuevas moléculas de comunicación, hay que descubrir otras maneras de sincronizar esas comunidades, hay que hacer redes ecológicas que sean artificiales y hay que diseñar modelos. Y pues con eso quiero terminar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buena. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, voy. Hola, muy interesante. Lo desconocía completamente. Mi pregunta es si estas sincronías que se están investigando es de organismos sintéticos únicamente entre ellos, o se está investigando también cómo estos nuevos organismos sintéticos se sincronizan e interactúan con la gran diversidad que ya existe en la naturaleza. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues en el tema del diseño de consorcios, uno puede tratar de
digamos, diseñarlo a nivel de inspirarse en lo que existe en la naturaleza. Entonces podemos usar, como decía José Miguel, herramientas para evolucionar un consorcio que ya existe, por lo menos creciendo en un sustrato, para que cada vez sea mejor y pueda acceder mejor a ese sustrato. Entonces podemos modificar los consorcios que ya existen para que sean consorcios naturales, que sean, digamos, evolucionados. También hay consorcios artificiales donde no se hace todavía ingeniería genética, sino se seleccionan diferentes especies que uno sabe que van a interactuar de una manera. Y luego están los consorcios sintéticos, en los cuales ya hay modificaciones genéticas que van a favorecer las interacciones entre ellas. Entonces, yo puedo colocar unos genes que hacen que la bacteria A y la bacteria B se comuniquen y que haya una tercera bacteria que se aproveche de esa comunicación. Entonces son como 3 niveles diferentes y dependiendo de la aplicación uno puede pues, acceder a cada uno de ellos. Y en todos aplican pues, los mismos principios que tienen que ser todavía resueltos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. O sea, ¿podrías utilizar este tipo de comunidades microbianas para procesar información, como si fuese un ordenador? Déjame pensar un segundo, a ver. Depende la definición que le des a la información que quieres procesar. Por ejemplo, si tu interés es obtener, digamos, una respuesta a partir de una entrada, muchas veces, si a eso le llamas, digamos, el procesamiento de una información, el desarrollo de una cascada metabólica o de producción de un metabolito realmente responde a eso, ¿sí? Por el otro lado, si lo que quisieras es más usarla como un método también para almacenar información como se hace con el ADN y eso, creo que sería un nivel de complejidad que todavía estamos un poco lejos de poder acceder. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues, Mila. Bueno, pues cerramos aquí la sesión de Ciencia y Cañas de hoy. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en el inicio de la 8ª temporada, que tendrá 5 sesiones esta temporada. La próxima, tomad nota, es el 18 de noviembre. Os invitamos a venir aquí de nuevo. Pero mucho antes, este viernes, celebramos la Noche Europea de la Investigación en los Jardines de Viveros. Las 5 entidades que estamos aquí esta noche, Incliva, CSIC, Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia y Fisabio, estaremos en Viveros con más de 30 talleres científicos y divulgativos dirigidos a estudiantes, a familias y a sociedad en general. Así que llamo al escenario ahora a los investigadores. Les agradecemos muchísimo su participación y nos vamos a hacer una foto, un selfie con todos vosotros. Podéis saludar, levantaros para salir en la foto. Gracias.